Hola, Dios les bendiga. Les saluda Griselda Cruz. Hemos visto cómo Dios nos muestra mediante la conciencia lo que es bueno y lo que es malo ante sus ojos. En esta lección vamos a ver cómo Dios enseña a sus hijos a andar en obediencia hacia Él. Siempre me gusta iniciar con una oración. Oremos. Señor amado, ponemos este mensaje en tus manos, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra con eficacia. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios juzga a los inconversos. Muchas veces parece que los impíos se escapan de sus pecados y prosperan en esta vida. Mientras tanto, los hijos de Dios tienen muchas pruebas y problemas. En el Salmo 73, el salmista David estaba quejándose a Dios sobre este mismo asunto. Él dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Logran con creces los antojos del corazón. Y eso lo podemos ver en Salmo 73, del 3 al 7. La idea de que el impío prosperaba le causaba mucho dolor a David, hasta que Dios le mostró lo que les pasaría a los impíos. La Biblia dice: ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Y esto lo podemos ver en Salmos 73, del 18 al 19. Ellos pueden prosperar en esta vida, pero no pueden escapar del justo juicio de Dios. Dios disciplina a sus hijos. Los hijos de Dios tienen un privilegio que los inconversos no tienen. Nosotros estamos bajo la disciplina de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es disciplina? Disciplina es educación. Es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a los hijos de los demás, pero presta cuidadosa atención a la educación de sus propios hijos. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para ser lo que él quiere que sea. Un buen padre desea que su hijo sea obediente. Quiere que siempre diga la verdad y que sea honrado. Quiere que sea diligente y que sea cortés y considerado con los demás. Un buen padre comienza la educación de su hijo a edad muy temprana y continúa su instrucción hasta que su hijo alcanza la madurez. Día tras día, fiel y amorosamente lo disciplina para hacerlo como él quiere que sea. Dios disciplina a sus hijos por medio de la enseñanza. Dios es un buen padre. Él, fiel y amorosamente, disciplina a sus hijos para hacernos como Él quiere que seamos. Instruye y enseña a sus hijos para que puedan honrar su nombre. El Señor da a sus hijos esta promesa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Dios nos enseña mientras que estamos a solas con Él, estudiando su palabra. Nos enseña por medio de pastores y maestros de la Biblia. Nos enseña a través del ejemplo de hombres y mujeres piadosos. A lo largo de toda nuestra vida debemos estar aprendiendo acerca de Dios y sus caminos. Dios disciplina a sus hijos por medio de las circunstancias. Dios usa nuestras circunstancias para disciplinarnos y para hacernos como Él quiere que seamos. La historia de Jacob en el Antiguo Testamento es un ejemplo de cómo Dios usa las circunstancias para disciplinar a sus hijos. Jacob no tenía muy buen carácter. No era muy listo y astuto. No solo era muy listo y astuto, sino además codicioso y fraudulento.
siempre estaba tratando de sacarles provecho a los demás. Jacob defraudó a su hermano mayor, quitándole la primogenitura. Engañó a su padre. En realidad, logró aprovecharse de casi todas las personas con quienes tenía contacto. Dios sabía cómo era Jacob y estaba tratando con él. Lo envió a trabajar con su tío Labán, quien era igual de engañador que él. Jacob se enamoró de la hija de Labán, Raquel, y quiso casarse con ella, pero Labán le pidió 7 años de trabajo por ella. Jacob accedió gustosamente a esto. La Biblia dice: sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Y esto lo podemos ver en Génesis 29:20. Cuando se cumplieron los 7 años, Jacob pidió casarse con su novia. Labán preparó una gran fiesta de bodas. Cuando terminó, Jacob descubrió que había sido engañado. Labán había sustituido a Lea, su hija mayor, por Raquel. Jacob se había casado con la chica equivocada. Tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Durante 20 años, Jacob fue engañado por su tío. Durante estos años, Labán cambió su sueldo 10 veces. Al fin, Jacob dejó la tierra de Harán para volver a su hogar. Durante el viaje, Raquel, al dar a luz, se enfermó y murió. Jacob había engañado a otros y él mismo fue engañado. Más tarde, el hijo favorito de Jacob, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos. Estos hermanos engañaron a su padre, haciéndole creer que José había sido despedazado por una bestia. Jacob creyó la mentira y lamentó la muerte de José por muchos años. Jacob había engañado a otros y él mismo fue engañado. Se enfrentó con una dificultad tras otra. En una ocasión exclamó: contra mí son todas estas cosas. Sin embargo, la realidad era que Dios estaba utilizando todas esas circunstancias para el bien de Jacob. A través de la disciplina y el castigo, Dios estaba produciendo un cambio en el carácter de Jacob. Al final, vemos a un Jacob diferente. Aquel que había comenzado como un astuto engañador, ahora era Israel. Era manso, humilde de corazón y maduro. Un hombre que andaba con Dios. Aún Faraón, el rey más grande de la tierra, en aquel tiempo reconoció a Jacob como un hombre de Dios. Faraón se inclinó ante Jacob para recibir su bendición. Tenemos mucho de Jacob en nosotros. Cada uno de nosotros lleva en sí mucho de la naturaleza de Jacob. Somos egoístas y buscamos lo nuestro. Sabemos ser astutos y aún engañadores para lograr lo que deseamos. Por eso Dios tiene que disciplinarnos. ¿Cómo nos disciplina Dios? Él nos disciplina por medio de nuestras circunstancias. Dios prepara toda clase de sucesos para enseñarnos lo que Él quiere que aprendamos. Todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios no son por casualidad. Están ordenadas por Dios y son permitidas por Él. Y juntas están obrando para nuestro bien. La Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Muchas de las cosas que nos ocurren no parecen buenas en sí mismas. Por el contrario, pueden ser dolorosas y amargas para nosotros. Pero la palabra de Dios dice que podemos saber que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios corrige a sus hijos por medio del castigo. Si no hacemos caso de su enseñanza ni de su disciplina, Dios tiene que castigarnos. El castigo es como una palmada de Dios. Es una forma de disciplina.
Dios nos corrige cuando somos desobedientes. El castigo no es lo mismo que el juicio de Dios. El objetivo del juicio es hacer que una persona sufra por haber actuado mal, mientras que el objetivo del castigo es ayudar a alguien a ser una mejor persona. Hay otra diferencia. El juicio no involucra amor, mientras que el castigo sí. Un padre muestra su amor por su hijo castigándolo. La Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y eso lo podemos ver en Proverbios 13:24. ¿Qué significa el castigo de Dios? Cuando Dios tiene que castigarnos, podemos sentir lástima por nosotros mismos y preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Podemos mirar a nuestro alrededor y ver a otros que han hecho lo mismo que nosotros y sin embargo no están atravesando por los mismos problemas que sufrimos nosotros. Nos preguntamos, ¿por qué? Podemos pensar incluso que Dios no nos ama o que está enojado con nosotros, pero estas son conclusiones equivocadas. Veamos ahora el verdadero significado del castigo. El castigo es prueba de que somos hijos de Dios. Dios no disciplina a los inconversos. Él corrige solo a sus propios hijos. Lo primero que debemos ver acerca del castigo es que es prueba de que somos hijos de Dios. Dios no disciplina a los inconversos. Él corrige solo a sus propios hijos. 5 niños jugaban en un jardín. Estaban cubiertos de barro. De pronto salió una madre y dio unas palmadas fuertes a 3 de ellos, prohibiéndoles seguir jugando allí. Uno de sus chicos se quejó. ¿Por qué no les pegaste a los otros también? Porque ellos no son hijos míos, replicó la mamá. ¿Te preguntas por qué la gente inconversa hace mal y aparentemente se la pasa muy bien? En cambio, cuando un hijo de Dios hace lo mismo, recibe una corrección. La razón es simplemente esta. Los inconversos no son hijos de Dios. Dios solo disciplina a sus propios hijos. Los inconversos serán castigados por sus pecados en la vida venidera. Pero Dios corrige a sus hijos en esta vida. Si Dios te corrige, eso prueba simplemente que tú eres su hijo. La Biblia dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esto lo podemos ver en Hebreos 12, del 7 al 8. El castigo es prueba de que Dios nos ama. La segunda cosa que debemos ver acerca de la corrección es que es prueba de que Dios nos ama. Dios no nos corrige porque no nos quiere o porque está enojado con nosotros. Nos corrige porque nos ama. La Biblia dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y esto lo podemos ver en Hebreos 12:6. Cuando nos demos cuenta de que las pruebas y los problemas vienen de parte de nuestro Padre Celestial y vienen porque Él nos ama, toda nuestra actitud hacia ellas cambia. El salmista David dijo, bienaventurado, feliz el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Cómo debemos recibir la corrección de Dios? Dios nos dice en su palabra cómo debemos recibir su corrección. La Biblia dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y esto lo podemos ver en Hebreos 12:5. En este versículo, Dios nos dice que hay 2 reacciones que debemos tener cuando Él nos disciplina. La primera es, no debemos menospreciar la corrección del Señor. El uso de la palabra menospreciar en este versículo significa no darle la debida importancia. La Biblia nos amonesta a que no recibamos a la ligera la corrección del Señor. Si Dios nos corrige, debemos tomarlo seriamente, buscando aprender la lección que Él desea enseñarnos.
Muchos cristianos no perciben la mano de Dios en lo que les sucede. Desgraciadamente, muchos cristianos pasan años sin aprender lo que Dios quiere enseñarles. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que Dios los está corrigiendo o no lo toman en serio. Nuestro Padre Celestial está educando a sus hijos constantemente. Sin embargo, muchos cristianos no perciben la mano de Dios en lo que les sucede. Piensan que todo lo que les pasa es solo por casualidad y no se dan cuenta de que Dios está obrando a través de sus circunstancias. No se les ocurre que Dios está usando esas circunstancias para enseñarles sus caminos. De verdad, es trágico cómo un cristiano no percibe la mano de Dios en sus circunstancias. Y es trágico menospreciar o tratar a la ligera la corrección de Dios. Por lo tanto, una de las primeras actitudes que debemos aprender los hijos de Dios es la de tomar en serio la corrección del Señor. Desde luego, no estamos diciendo que cada enfermedad o cada accidente es corrección del Señor, pero deberíamos prestar atención cuidadosa a nuestras circunstancias. Cuando algo ocurre, nuestra primera pregunta debe ser: ¿qué significa esto? ¿Está el Señor tratando de enseñarme algo? ¿Hay algo en mi vida que no sea agradable a Él? Debemos tomar en serio la corrección del Señor o esta podría pasar de largo sin beneficiarnos. En segundo lugar, no debemos desmayar cuando Dios nos reprende. En este versículo la palabra desmayar significa descorazonarse o desanimarse demasiado. La Biblia nos dice aquí que cuando Dios nos reprende o castiga, no debemos sentirnos derrotados, que es lo opuesto a tomarlo a la ligera. Cuando Dios está corrigiéndonos, podemos llegar a desalentarnos tanto que nos sentimos tentados a darnos por vencidos. Tal vez lleguemos a pensar que nos es imposible vivir la vida cristiana. Pero Dios nos dice que no desmayemos. Quiere que sepamos que su corrección es debido a su amor hacia nosotros y porque desea lo mejor para nosotros. El fruto apacible de justicia. Que Dios nos capacite para ver que las pruebas, experiencias y correcciones que Él manda son para nuestro propio bien. No hay nada agradable en ser corregido, pero si lo aceptamos en la forma correcta, producirá frutos preciosos en nuestra vida. La Biblia dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto lo podemos ver en Hebreos 12:11. ¿En quiénes produce la corrección el fruto apacible de justicia? Los produce en los que en ella han sido ejercitados, aquellos que son sumisos a la corrección de Dios. David conoció lo que era tener sobre él la mano correctora de Dios. Conoció también lo que era someterse a Dios. Él no acusó a Dios de tratarlo injustamente, ni guardó resentimiento contra él. En cambio, agradeció a Dios por su fidelidad. David dijo: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119:75. Estamos dejando huellas que otros seguirán un día. Esta es la forma en que debemos recibir las correcciones de Dios. Debemos decirle que Él es completamente justo en lo que hace. Debemos ser agradecidos y aprender la lección que nos está enseñando. Y además debemos darnos cuenta de que Dios usará nuestra experiencia para ayudar a otros que vienen después de nosotros. La Biblia dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 12 del 12 al 13. ¿Qué significa esto? Significa que no vivimos para nosotros mismos.
nosotros influimos en los demás. Otros siguen nuestro ejemplo. Si somos desobedientes, hacemos una senda torcida y hacemos que los otros se desvíen. Pero si andamos en obediencia al Señor, dejamos una senda recta que otros pueden seguir. Oremos. Señor amado, te damos gracias por esta maravillosa enseñanza. Sigue hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Enséñanos a tomar de la mejor manera tu disciplina. Fortalece nuestro espíritu y nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.